Todo ocurrió el 11 de octubre de 1992. Mientras la mayoría de los atletas apenas podía concentrarse en un solo deporte. Deion Sanders estaba a punto de hacer historia en dos. Aquella tarde jugó con los Atlanta Falcons en la NFL. Horas después, abordó un avión rumbo a Pittsburgh para disputar un partido de postemporada con los Atlanta Braves en las Grandes Ligas. Lo increíble es que logró hacer ambas cosas el mismo día. Aquella hazaña resumía perfectamente quién era Deion Sanders. O mejor dicho, Prime Time. Un hombre capaz de convertir lo imposible en rutina. Pero detrás del espectáculo existía una historia muy distinta. Mucho antes de la fama. Deion era solo un niño de Fort Myers, Florida. Su madre trabajaba como conserje en un hospital. Salía de casa antes del amanecer y regresaba completamente agotada. Su padre biológico estaba ausente. Su padrastro también. Ambos luchaban contra las adicciones. Así que Deion aprendió desde muy pequeño que tendría que salir adelante prácticamente solo. Mientras otros niños soñaban con convertirse en deportistas. Él tenía un objetivo mucho más importante. Liberar a su madre de tantos años de sacrificio. Con apenas 7 años le hizo una promesa. Algún día sería tan exitoso, que ella jamás volvería a trabajar. Esa promesa se convirtió en el motor de toda su vida. Los entrenadores notaban que era un niño muy delgado. Pero también uno de los más rápidos que habían visto. Parecía correr sin esfuerzo. Y, sobre todo, tenía una confianza fuera de lo normal. Durante un partido de baloncesto en la preparatoria ocurrió algo que cambiaría su historia. Después de una actuación espectacular, uno de sus compañeros lo llamó prime time. La hora estelar. El momento donde todos encienden el televisor para ver el mejor espectáculo. Muchos habrían tomado aquel apodo como una simple broma. Deion no. Lo aceptó inmediatamente. Porque en el fondo, siempre creyó que estaba destinado a algo extraordinario. Sin saberlo. Aquel nombre terminaría convirtiéndose en una de las marcas deportivas más famosas de toda la historia. Al terminar la preparatoria, Deion Sanders ya era uno de los atletas más codiciados del país. Jugaba fútbol americano, béisbol, baloncesto. Y sobresalía en todos. En 1985, los Reales de Kansas City intentaron llevarlo directamente a las Grandes Ligas. Pero ocurrió algo inesperado. En lugar de presionarlo para firmar, le recomendaron ir a la universidad. Aquel consejo cambió su destino. Deion ingresó a la Universidad Estatal de Florida, y fue ahí donde Primetime dejó de ser un simple apodo. Se convirtió en una estrategia. Muy pronto entendió que el talento, por sí solo, no bastaba. También necesitaba llamar la atención. Los profundos defensivos no recibían el mismo reconocimiento ni el mismo salario que otras estrellas de la NFL. Así que decidió crear algo diferente. Comenzó a preparar respuestas ingeniosas para las entrevistas. Cada declaración buscaba un solo objetivo. Que nadie pudiera olvidarlo. Su inspiración venía de figuras como Muhammad Ali, quien había demostrado que una personalidad fuerte podía convertir a un atleta en una leyenda. Y funcionó. Antes de terminar la universidad, Prime Time ya era uno de los nombres más famosos del deporte colegial. En 1989 llegó el draft de la NFL. Los Atlanta Falcons lo eligieron con la 5ª selección global. Pero el fútbol americano no era el único camino que tenía abierto. Los Yankees de Nueva York también habían apostado por él. Así que, apenas unas semanas después de ser seleccionado por Atlanta, debutó en las Grandes Ligas. 5 días más tarde ocurrió algo nunca antes visto. Conectó su primer cuadrangular en el béisbol. Y esa misma semana, devolvió un despeje para touchdown en su debut dentro de la NFL. El mundo entero quedó sorprendido. Nadie había conseguido semejante hazaña. Mientras entre semana vestía el uniforme de los Yankees. Los domingos hacía vibrar a los aficionados de los Falcons. Prime Time ya no era una promesa. Era una superestrella. Y apenas estaba comenzando a demostrar hasta dónde podía llegar. Mientras su fama crecía, también aumentaban las críticas. En el fútbol americano, Primetime era visto como un espectáculo. Pero en el béisbol, muchos no compartían esa opinión. Las Grandes Ligas tenían una cultura muy diferente. Se esperaba que los jugadores fueran discretos. Que evitaran llamar demasiado la atención.
Y Deion Sanders hacía exactamente lo contrario. Celebraba. Sonreía. Hablaba frente a las cámaras. Y jugaba con una confianza que incomodaba a muchos veteranos. Sin embargo, sus números hablaban por él. En 1992, con los Atlanta Braves, robó 26 bases y lideró la Liga Nacional en triples, a pesar de disputar menos de 100 partidos. Después llegó la Serie Mundial. Y contra todo pronóstico, fue uno de los mejores jugadores de todo el Clásico de Otoño. Bateó por encima de 500. Conectó 8 imparables. Anotó 4 carreras. Y robó 5 bases. Ya nadie podía decir que estaba ahí solo por su fama. Pero fue ese mismo año cuando protagonizó el episodio más polémico de su carrera. El 11 de octubre de 1992 jugó primero con los Falcons en la NFL. En cuanto terminó el partido, subió a un avión para unirse a los Braves en plena postemporada. Era una hazaña histórica. Aunque no todos la vieron de esa manera. El comentarista Tim McCarver lo acusó públicamente de ser egoísta. Según él, Deion debía olvidarse del fútbol americano y concentrarse únicamente en el béisbol durante los playoffs. Las críticas fueron constantes. Pero Deion pensaba diferente. Había cumplido cada uno de sus contratos. No estaba faltándole el respeto a ningún equipo. Simplemente estaba honrando los compromisos que había adquirido. Cuando los Braves avanzaron de ronda, encontró a MC Carver durante la celebración. Y, sin decir una sola palabra, le vació varios recipientes de agua con hielo encima. La escena apareció en todos los noticieros deportivos. Una vez más. Prime Time era el hombre del que todos hablaban. Y mientras algunos lo criticaban, otros comenzaban a reconocer que estaban presenciando algo que probablemente jamás volverían a ver. Un atleta capaz de competir al máximo nivel. En 2 deportes profesionales al mismo tiempo. En 1994. Llegó el momento de cambiar de equipo. Después de 5 temporadas con los Atlanta Falcons, Deion Sanders buscaba un nuevo desafío. Los Miami Dolphins parecían ser su destino. Incluso ya tenía preparado el uniforme que imaginaba vestir. Pero la oferta nunca llegó. Entonces apareció San Francisco. Los 49ers confiaron en él desde el primer momento. Y Deion respondió con la mejor temporada de toda su carrera. Interceptó pases decisivos. Anotó touchdowns. Fue nombrado defensivo del año de la NFL. Y ayudó a los 49ers a conquistar el Super Bowl. Había demostrado que no era solo un personaje llamativo. Era, sencillamente, el mejor esquinero del planeta. Al año siguiente volvió a cambiar de uniforme. Esta vez con los Dallas Cowboys. Muchos aseguraban que solo perseguía el dinero. Pero Deion tenía otro objetivo. Quería demostrar que podía convertir a cualquier equipo en campeón. Y lo consiguió. En su primera temporada con Dallas, levantó un segundo Super Bowl consecutivo. Había ganado campeonatos con 2 franquicias distintas en años seguidos. Parecía que Primetime siempre encontraba la manera de triunfar. Pero mientras el mundo admiraba su éxito, nadie veía la batalla que libraba en silencio. Vivía en una enorme mansión. Tenía automóviles de lujo. Cientos de trajes. Miles de aficionados. Y aún así, se sentía completamente vacío. Su matrimonio terminó. La presión de mantener vivo al personaje nunca desaparecía. Todos esperaban ver a Primetime. Nadie preguntaba cómo estaba Deion. Hasta que un día, mientras conducía por una carretera, intentó terminar con su vida. Sobrevivió. Y aquel momento cambió todo. Comprendió que el personaje que había construido para conquistar el mundo, ya no podía salvar al hombre que existía detrás. Buscó ayuda. Se acercó a Dios. Y comenzó a reconstruir su vida lejos de los reflectores. Con los años entendió una verdad que muy pocos atletas descubren. La fama puede abrir puertas. El dinero puede cambiar una vida. Pero ninguna de esas cosas puede llenar el vacío de una persona. Prime Time convirtió a un niño pobre de Florida en una leyenda del deporte. Lo llevó a jugar una serie mundial. A ganar 2 Super Bowls. Y a convertirse en el único atleta que participó tanto en una serie mundial como en un Super Bowl. Pero el mayor triunfo de Deion Sanders no fue levantar trofeos. Fue recuperar al hombre que había quedado escondido detrás del personaje. Porque, al final,
Los aplausos terminan. Los campeonatos pasan. La fama desaparece. Pero tarde o temprano. Todos tenemos que quitarnos la máscara y descubrir quiénes somos realmente. Si te gustó esta historia, no olvides seguirnos. Todos los días tenemos historias como esta en este canal.